Buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Juárez López. Soy doctor en ciencias en la especialidad matemática educativa por el CINVESTAB del Politécnico. Ahí mismo estudié la maestría en ciencias, en la especialidad también en matemática educativa. Mis estudios de licenciatura los realicé aquí en la ciudad de Puebla, soy originario de aquí, en la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Previamente había estudiado la licenciatura en electrónica en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, donde ahora laboro. Y mi interés por la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas surgió más o menos a raíz de los cursos que empezaba a llevar de matemáticas en la misma facultad donde ahora trabajo, y pues notaba que no solo en mi persona, sino también en muchos otros compañeros había graves dificultades para la comprensión de conceptos matemáticos tanto avanzados como elementales. Eso me motivó a ingresar a la Escuela Normal Superior del Estado, donde buscaba una preparación pedagógica, una preparación didáctica, metodológica, que no estaba o no se recibía en el plan de estudios de las carreras en la universidad. Digamos que andaba buscando respuestas a varias interrogantes que ya por esos momentos ya me inquietaban, me asaltaban varias dudas. Quería responder varias de esas preguntas, pero pues no se hallaban muy a la mano, ¿no? Cuando decidí iniciar estos estudios en la Normal Superior, yo era consciente de que esta escuela no gozaba de una popularidad o de un prestigio tan arraigado como el de la universidad. Sin embargo, ya había tenido oportunidad de trabajar por un breve tiempo en una escuela primaria, y eso fue uno de los motivos también que me impulsó a seguir estudiando los fenómenos de carácter educativo relacionados con el aprendizaje, la enseñanza en general, en un principio, y después ya en particular de las matemáticas. Cuando mis padres, mis abuelos, más bien vivía con mis abuelos en ese tiempo, pues les causó una cierta sorpresa. Pensaron y me dijeron que era una carrera difícil, que si sabía lo que estaba haciendo, que era mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y yo les dije, bueno, sí lo sé, lo entiendo, y pues estoy dispuesto a trabajar y a correr ese riesgo, ¿no? De ahí que empecé a estudiar en esta facultad. Ya en la relación laboral, cuando tomé el grupo de primaria, me di cuenta de la gran cantidad de conocimiento que no tenía para desempeñarme adecuadamente como profesor de primaria, y eso fue lo que de algún modo me hizo dudar de que si mi vocación era realmente los estudios en las ciencias puras o en las ciencias exactas, o era en el ámbito pedagógico didáctico. Entonces tomé la decisión a tiempo y terminé de estudiar en la Escuela Normal Superior del Estado, para luego hacer los posgrados en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico, en el área de matemática educativa. Cuando terminé los estudios en la Normal Superior, mi interés era seguir un posgrado en la misma área, en la misma disciplina, y me di cuenta que en el rumbo, aquí en el estado de Puebla, no existía ninguna oferta académica en el área. Gracias a que gané una beca para trabajar, para colaborar con un investigador en la Ciudad de México, el doctor Santiago Valiente, de la Escuela Normal Superior de México. Me impulsó, me motivó, me convenció de que yo debía seguir estudiando un posgrado en el área de matemática educativa, y específicamente me sugería que estudiara en el CINVESTAB, lo cual pues lo seguí a pie de la letra, de algún modo. Es que comencé a trabajar con el doctor Santiago. Él me propuso, dado que estaba dentro de un proyecto de investigación acerca del conocimiento matemático
en poblaciones analfabetas de la tercera edad. Eso en un principio a mí me provocó un cierto, digamos que asombro, ¿no? Estaba desconcertado porque no creía que ese tipo de cosas se estudiaran de manera sistemática, de manera científica, pero él me convenció de la importancia, de la trascendencia de estos estudios, me involucré con ellos, con estos tipos de literatura, con estos fenómenos del aprendizaje matemático, y terminé haciendo mi tesis justo en el estudio de los saberes matemáticos no escolarizados, o sea, que se aprenden por el contacto con las transacciones comerciales, la vida misma. Lo más valioso de esta tesis, sin duda, el rigor, lo sistemático, para decir las cosas, para escribirlas, para describirlas también, para analizar fenómenos que antes no estaba consciente de que existían. Y también puedo agregar que otra de las cosas valiosas que trajo esta tesis fue que ganó el segundo lugar de un premio estatal de investigación educativa organizado por la Secretaría de Educación Pública del Estado. Bueno, los resultados de este no fueron publicados, digamos, se quedaron allí en el papel, en la tesis, en biblioteca, pero creo que la mayor ganancia de todo esto fue que esto me motivó para seguir adelante. Pasan 2 años, ingresé a trabajar en el sistema telesecundaria como profesor rural. Estuve del 1996 a 98 y fue cuando ya empecé a hacer todos los trámites, gestiones y vencer barreras, por supuesto, para ingresar a la maestría en ciencias, especialidad en matemática educativa en Cinvestav. Esto involucraba también, bueno, implicaba hacer cambios en la vida personal, sacrificio de tiempo con mi hija, bueno. Pero logré pues irme a la Ciudad de México y allí pues terminé mis estudios de maestría como yo pretendía, ¿no? Hacerme especialista al ver que también esta área en Puebla no estaba desarrollada, de hecho no se encuentra del todo desarrollada aún. Bueno, pues básicamente la misma motivación de siempre, buscar respuestas a problemáticas, buscar respuestas a preguntas que en los libros de matemáticas no encontraba, ni en los libros de física, ni en los libros de pedagogía general. Yo sabía o intuía más bien que había que buscar esas respuestas a través de la investigación científica, a través de la indagación sistemática, de la búsqueda de información en otros países. ¿Por qué no podíamos llegar a comprender lo que pasaba, los fenómenos de aprendizaje que pasaban aquí en nuestro entorno? Cuando ya había yo llevado varios cursos de matemáticas superiores y paralelamente había sido profesor por tiempo limitado como interino. Empecé a entender que había una relación entre saber matemática y saber enseñar matemáticas. Debía haber una relación, pero que de algún modo no era evidente. Había que investigar más, había que leer, había que buscar. Yo me di cuenta que en realidad lo que sabía un poco era lo que quería enseñar, es decir, tenía nociones de las matemáticas, tenía ciertos conocimientos y habilidades, pero no así para enseñar. Me di cuenta también que había una gran cantidad de conocimientos de diversas disciplinas que se debían dominar, pero que la escuela no nos lo había otorgado, no nos había brindado esos conocimientos por diversas razones. Desde los programas, la formación de profesores, el planteamiento que tiene el gobierno para manejar esta formación de profesores de educación básica. Entonces empecé a darme cuenta que la problemática era mucho más seria, más compleja, más profunda, y por lo tanto había que hacer algo. Y eso también pues me ha llevado al lugar a donde estoy ahora. Bueno, en mis estudios de maestría yo seguía teniendo contacto con varios profesores, compañeros míos que habían trabajado en telesecundaria también, y me daba cuenta de las carencias que tenían, de las problemáticas que enfrentaban,
del rechazo de la matemática de sus alumnos, no querían estudiarlas. Propuse en algún momento trabajar con ellos a manera de taller, de actualización en matemática y didáctica de la matemática. En principio lo tomaron con cierta resistencia, incluso hasta con rechazo, con repudio. Pero más adelante, cuando se hicieron las 3 primeras sesiones, muchos compañeros empezaron a cambiar su manera de ver las cosas, y mi tesis de maestría terminó siendo un trabajo de investigación con profesores de matemáticas de secundaria. Bien, cuando terminé mi tesis de licenciatura y yo ya estaba trabajando como profesor de telesecundaria, ya me encontraba laborando y al mismo tiempo terminando el trabajo de tesis. Lo que cambió bastante en mi vida personal, pues justo fue el hecho de tener ya una visión profesional, más profesional de la actividad docente, de hacer las cosas de manera más sistemática, no dejarlo todo a la intuición o a la imaginación, tratar de que los alumnos aprendieran mejor, aprendieran más, y en lo personal me trajo muchas satisfacciones, porque empecé a dar a conocer los resultados de investigación de mi tesis, a participar en congresos nacionales y después internacionales. Después de terminar la maestría, laboré 2 años más en el sistema telesecundaria, y la inquietud de seguir profundizando en la investigación y en la docencia de temas relacionados con la didáctica de las matemáticas me motivó para seguir estudiando el doctorado. Mi primera intención era hacerlo en el extranjero, pero como ya tenía a mi hija, mi hijo acababa de nacer, mi hija ya tenía unos 6, 7 años, yo decidí cambiar el plan de salir al extranjero y quedarme a estudiar en la misma institución donde había estudiado la maestría. Elaboré mi anteproyecto de investigación, hablé con la misma asesora con la que había trabajado en la maestría, me aceptó de inmediato y me quedé a cursar el programa de doctorado en ciencias en la especialidad de matemática educativa. Allí de inmediato me propuso la doctora trabajar en un tema poco explorado en México, que es el de las actitudes hacia las matemáticas, es decir, un tema de variables afectivas, de corte menos cognitivo, que tiene que ver más con las creencias, las emociones, la conducta, digamos que son descriptores, lo que ahora se conoce como descriptores del afecto. Me invitó a hacer un trabajo longitudinal con estudiantes de telesecundaria, justo porque ahí trabajaba, y con el apoyo de tecnología, en este caso el uso de la hoja de cálculo Excel. Entonces, en ese estudio longitudinal con duración de 3 años pudimos ver resultados interesantes, tanto en un cierto cambio de actitudes, pero también en el rendimiento matemático. Publicamos un libro sobre el tema. ¿Título? ¿Perdón? ¿Título? Un libro cuyo título es Actitudes y rendimiento en estudiantes de telesecundaria, por Editorial Díaz de Santos y la Universidad Autónoma de Guerrero. Esto, bueno, se debió principalmente a que al terminar el doctorado me fui a trabajar un año a la Autónoma de Guerrero, y ahí fue donde se publicó la obra. Los resultados que obtuvimos en la tesis doctoral, en lo personal, nos causó mucha impresión a mi asesoría y a mí, porque nos dimos cuenta que había que utilizar multimetodologías, que el problema de estudio, el objeto de estudio en realidad era más complejo de lo que pensábamos. Estudiar actitudes resultó ser algo tan complejo que desde acercamientos cuantitativos o cualitativos nos seguíamos quedando, digamos que, muy por encimita del problema. Sabíamos que no estábamos entrando en profundidad, que había que estudiar y utilizar de una manera distinta estos fenómenos
debido a su variabilidad, la dificultad para que el sujeto exprese lo que realmente piensa, lo que realmente siente, lo que realmente cree. Es algo muy complejo y que en los resultados de la tesis doctoral nos dimos cuenta de esa alta complejidad que tiene estudiar el dominio afectivo en el aprendizaje matemático. Bueno, lo que hicimos para entender mejor estos fenómenos fue mejorar, digamos que refinar el método cualitativo de investigación. Propusimos el empleo de entrevistas clínicas semiestructuradas y con ello empezamos a distinguir a través del discurso de los sujetos, de los estudiantes, en dónde estaba presente una creencia, una emoción o una disposición o conducta hacia el tema de matemáticas. Entonces, a través de fragmentos de entrevista minuciosamente analizados, pudimos darnos cuenta e ir separando, por así decirlo, todos estos descriptores que al final son los que determinan la actitud de los sujetos hacia, en este caso, las matemáticas. Bueno, pues descubrimos que la tecnología que había sido utilizada por estos estudiantes durante el periodo durante la secundaria había sido positivo, tuvo un impacto positivo en las actitudes hacia las matemáticas de los estudiantes y que en un comparativo con un grupo de control no había ningún cambio. O sea, descubrimos cosas interesantes después de este estudio. El rendimiento se mantuvo casi al mismo nivel que el grupo de control, pero en el grupo experimental hubo cambios en algunas componentes de la actitud. El impacto que tienen los dispositivos móviles en el aprendizaje de matemáticas está siendo estudiado. Eso podría responder a un cuestionamiento que quizás se hace en mucha gente. Las investigaciones siguen en curso, dada la reciente incorporación de dichos dispositivos en la vida cotidiana de los estudiantes. Nosotros en particular no nos hemos enfocado aún en esas problemáticas, pero en otras partes del mundo sí se están llevando a cabo. Tenemos nada más algunas conjeturas, tenemos algunos supuestos de cuál es la influencia, no solamente en el aprendizaje matemático, sino en el aprendizaje en general que tiene en los individuos. Bueno, para mí el haber estudiado ya en la maestría en este instituto, en este centro de investigación, me facilitó el continuar estudiando. Para mí ya no era, digamos, algo un salto tan fuerte ni algo nuevo, seguir haciendo investigación en el centro y trabajar con la misma asesora. Yo ya estaba muy enganchado, por así decirlo, en esa línea, ¿no?, de trabajo. Entonces eso sí me facilitó mucho el seguir estudiando el doctorado. El gusto por la matemática creo que tiene su origen en el carácter abstracto, un tanto alejado de la realidad y de los problemas cotidianos. En principio sí, fue hacia la matemática, pero empecé a notar las mismas dificultades que yo tenía para aprender y las grandes dificultades que tenían muchos otros estudiantes pequeños. Entendí que los procesos eran distintos, que no todos tenemos ni la misma forma ni el mismo tiempo para entender, y eso es algo reportado en la investigación. Se tiene una cronogénesis y una topogénesis distinta del conocimiento y ya está en teorías, y eso es una de las grandes ventajas. Yo diría o invitaría a que los profesores de matemáticas de todos los niveles educativos se acercaran a nuestra disciplina llamada comúnmente didáctica de la matemática o educación matemática o matemática educativa, como se le quiera decir. Se acercaran al mundo del conocimiento que ya tiene esta disciplina, esta ciencia, que no tengan miedo de acercarse a ella, que nosotros estamos en la facultad desarrollándola, haciendo nuestro esfuerzo por difundir el conocimiento de esta disciplina, que llegue cada vez más
a un mayor número de profesores y que les sirva para mejorar su práctica docente. Yo con esto me despido y agradezco mucho la invitación. Mi nombre es José Antonio Juárez López.